Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta fría noche ya del mes de abril. 5 de abril, día especial, día en que vamos a continuar con la temática que traíamos hace unos días atrás en el tema de los seguros. Un tema muy importante que atañe a todos los residentes en propiedad horizontal, independientemente que seamos propietarios o arrendatarios. Nos interesa esta temática porque tenemos que saber en qué terreno estamos pisando, y también en propiedad horizontal tenemos que saber qué hay por encima de nosotros, porque en determinado momento es una estructura la que esté por encima de nosotros, y si colapsa, grave. Y si estamos en un sótano, pues con mayor razón. Entonces, en propiedad horizontal, centros comerciales, tenemos los parqueaderos subterráneos en la gran mayoría. También nos interesa ese tema. Las construcciones verticales, la gran mayoría de la propiedad horizontal. Cosa contradictoria de ese nombre. Propiedad horizontal, pero las construcciones son verticales. Bueno, un tema que no he podido aclarar. Interrogante, y si alguno de los presentes lo puede aclarar, por favor, acepto la ilustración. Y para continuar con el tema de ya hace algunos días poquitos, hoy nos acompaña nuevamente el doctor Fernando Ochoa, colega mío, administrador de empresas del Politécnico Gran Colombiano, especialista en alta gerencia en el CESA, gerente general de eBroker. Es una de las agencias más grandes en Colombia en el tema de los seguros, y está trabajando en este mercado desde hace 19 años. Y en el mercado asegurador, Fernando tiene 35 años de experiencia. Entonces, él es el que prácticamente nos da sopa y seco. Aunque hoy, Fernando se nos vino más preparado de lo que ya estaba. Trajo a la caballería. Nos acompaña también el doctor Aldemar Infante. Y bueno, Aldemar Infante es una persona muy importante en eBroker porque es el director de siniestros. Y pues para comenzar, Aldemar, muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Y por favor, cuéntenos qué es eso de siniestros. ¿Es alguna película de terror o algo así por el estilo, por favor? Jorge Enrique, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, desafortunadamente, o más bien yo diría afortunadamente, a nosotros nos toca lidiar con el tema de siniestros, que finalmente es la razón de ser para tener un contrato de seguros, para tener una póliza. El siniestro es el fin para que si se llega a materializar un riesgo que le trasladamos a una compañía, pues sea la oportunidad para ver uno que puede ser indemnizado, puede ser uno resarcido. Digo que hay veces desafortunadamente porque tras el siniestro siempre vienen muchas situaciones complejas, ¿cierto? Tragedias, hay veces pérdidas humanas desafortunadamente, otras veces simplemente daños materiales, pero lo importante, siniestros siempre van a ocurrir, pero lo que uno debe tener claro es que siempre se puede mitigar los riesgos y en esa mitigación está trasladarle riesgo a las compañías de seguros. Eso debe quedarle claro a todos nuestros oyentes. O sea que en sí, Fernando, el riesgo es toda aquella posibilidad que nos ocurra un accidente, un imprevisto, algo que nosotros no tenemos la certeza que va a ocurrir, pero que ocurre, y en el momento que ocurre lo podemos denominar siniestro. Fernando, buenas noches y bienvenido. Hola Jorge Enrique, pues buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación a tu programa y de verdad que delicia estar acá compartiendo un poquito de conocimientos de algo que nos apasiona con Aldemar porque somos un apasionado de estos temas
y valdría la pena que nos vieras en los debates que hacemos en ocasiones los viernes, que duramos 4 horas debatiendo sobre casos, sobre casuística de lo que pasa en la copropiedad, y algo de eso queremos traer hoy con ustedes para aprender un poquito más. Y fíjate que es importante tener en cuenta algo cuando le preguntas al Aldemar de siniestros. Fíjate que las pólizas definen muy bien lo que es un siniestro, ¿cierto? Es un acto imprevisto, súbito y repentino que no depende de la voluntad del asegurado. Eso es un siniestro. Y ahí muchas veces se chocan los administradores con las compañías aseguradoras porque lo que van a cobrar no es un siniestro, sino algo que nació, fue de una falta de mantenimiento, ¿correcto? Entonces hay que dejar claro, y es importante, que básicamente lo que las pólizas amparan son hechos súbitos, repentinos e imprevistos que no dependen de la voluntad del asegurado. Entonces, ahí cuando yo estoy hablando de una gotera que se está dando y resulta que la gotera la estoy viendo y está así desde hace 6 meses, pues eso no es un siniestro, ¿correcto? Eso es una falta de mantenimiento. Entonces, fíjate que ahí se puede ir aprendiendo un poquito de qué es un siniestro y qué es una falta de mantenimiento. Sí, precisamente estábamos hablando extra micrófono de algunas situaciones de riesgos que se están presentando en diferentes copropiedades a nivel nacional y vemos como el caso Space es un caso que está susceptible de repetirse en cualquier momento. Y tengo entendido que hay una, no sé si es una cobertura o es una póliza nueva que está cubriendo preventivamente ese tipo de situaciones. Ustedes, por favor, que son los expertos, les agradezco que nos ilustren en ese tema. No sé si Bueno, lo muy bien. haga. Pues voy a arrancar yo y le voy a ceder al Aldemar algunos punticos para que vayamos hablando, ¿te parece? Por favor. Pues básicamente, con motivo de la ley de vivienda segura, que si mal no estoy en la ley 1796 que se emitió en el año 2016, determina que a partir del 1 de enero del año 2022 es de carácter obligatorio que los constructores o los propietarios de algún proyecto pues sencillamente creen o tomen una póliza que las compañías de seguros van a denominar como decenal, ¿correcto? Decenal porque va a durar 10 años. Así se va a denominar esa póliza, es una póliza decenal que la toma el constructor a partir del momento en que va a iniciar un proyecto, ¿correcto? Punto 1. Punto 2. ¿Desde cuándo es obligatoria esa póliza? Esa póliza se hizo obligatoria a partir del 1 de enero de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que los proyectos de vivienda que den inicio a partir del 1 de enero del 2022 son los que tienen de carácter obligatorio que haber constituido la póliza decenal con una compañía aseguradora. ¿Cuánto tiempo va a tener de cobertura esa póliza? Pues es una cobertura que va a durar 10 años a partir del momento en que ya se termina el proyecto. Y básicamente, ¿cuándo se termina el proyecto? Pues se termina el proyecto a partir del certificado técnico de ocupación. A partir de ese momento se constituye ya que nace la póliza, de ahí para adelante los 10 años. O sea que hay varios momentos, entiendo yo, no sé, hay varios momentos en que entra a jugar la aseguradora. Entra primero cuando el constructor adquiere la póliza y esa póliza comienza a regir, tiene vigencia desde el momento en que se expide el certificado de habitabilidad. Antes no. A ver, lo que pasa es que la póliza como tal no puede nacer cuando se haya constituido el proyecto. Tiene que nacer cuando el proyecto esté naciendo o máximo el 10% de construcción del proyecto. Ahí como tal nace la póliza para que el constructor la pague y desde ahí comienza un proceso de seguimiento de la compañía aseguradora a través de una interventoría que le va a estar haciendo al constructor durante los 2 años o 3 años del proyecto.
pero la póliza como tal es una póliza que en ese momento se constituye. Y la vigencia de la póliza a los 10 años arranca a partir del certificado técnico de ocupación. No quiere decir que no hubiese existido póliza. Lo que pasa es que acuérdate que la póliza, lo que va a estar amparando como tal la póliza, pues es la ruina o deterioro que vaya a tener el proyecto después de que se haya terminado. Pero necesariamente para poder dar la póliza, tiene que tomarse la misma a partir del momento en que el proyecto nace o se constituye. Bueno, ¿Sí? Entonces, fíjate que con esto te estoy aclarando que las copropiedades que en este momento estén amenazando ruina porque tengan un proceso de asentamiento, porque resulta que las placas están cediendo, porque las vigas están cediendo, pues esas copropiedades no serían susceptibles de tener una póliza decenal para que les pagaran esos daños. ¿Por qué? Porque es que la obligación de esa póliza nace a partir del 1 de enero de este año. ¿Y quiénes van a gozar de esa nueva cobertura? Pues los copropietarios que hayan adquirido proyectos que se hayan dado inicio a partir de enero del 2022 y de ahí para adelante. a partir del año 2022 se va a tener esa cobertura en la póliza de seguros. Pero, ¿qué pasa con las copropiedades, como por ejemplo el conjunto donde yo resido, que es un conjunto que ya tiene más o menos 15, 20 años? ¿Quedan esas copropiedades sin esa posibilidad de cobertura? Pues fíjate que esas copropiedades quedan sin esa posibilidad de cobertura, y si se demuestra, como se demostró en el SPACE, como se demostró en el Blas de Leso, que ahí lo que hubo fue una responsabilidad del constructor, pues eso no es objeto de cobertura tampoco de la póliza de bienes comunes ni de ninguna otra póliza, ¿correcto? De manera tal que fíjate que ahí tendrá que entrarse a demandar al constructor si es que se puede, aunque fíjate que estábamos hablando también que el constructor lo pueden demandar, pero 10 años después de haber dado inicio a la obra, ¿no? De haber entregado el proyecto. Bueno, y en los casos donde hay la responsabilidad por parte del constructor, vaya y venga, la copropiedad inicia su demanda y muy Sí, seguramente salga a favor de la comunidad, dependiendo, bueno, hay muchas variables que evaluar, pero mencionemos el caso Peñas Blancas, en la ciudad de Bogotá. Ahí se cayó parte de la fachada, por no decir que la totalidad, pero ¿después de cuánto tiempo? ¿Y quiénes serían los responsables? Creo que también hubo falta de mantenimiento. ¿Quién respondería ahí? ¿La constructora, la comunidad, el administrador? Claro que estaríamos hablando hipotéticamente porque pues no conozco, por lo menos yo, de cerca qué fue lo que sucedió en ese caso puntual. Don Fernando. lo que sucedió en ese caso puntual fue un desprendimiento de la fachada de la copropiedad, ¿correcto? Es Sí, decir, de lo que se denomina la fachaleta de la copropiedad. Cuando uno va a revisar la póliza de bienes comunes, pues la póliza de bienes comunes, para un caso como esos, si se determina que la fachaleta se está desprendiendo porque quedó mal pegada, porque hubo defecto de construcción, pues eso no va a ser objeto de cobertura de la póliza de bienes comunes, a menos que el daño se hubiese debido a un factor externo, que le cayó un rayo a eso, que le cayó un árbol encima y desprendió el tema, que hubo un proceso de caída de agua que la pudo haber desprendido, aunque tendría que ser una catarata, pues, ¿cierto? Pues habría la cobertura. sí, Habría la cobertura. sí, sería algo complicado, pero Exactamente. Sí, siga. aquí hay una cosa, Jorge Enrique, y es que muchos administradores nos preguntaban es, ¿se puede afectar la póliza de bienes comunes, que sabemos todos que es una póliza costosa, es una póliza que es casi el segundo rubro más alto y en algunas copropiedades el primero? Entonces uno dice, no entendemos cómo la póliza de bienes comunes no responde por esos hechos. Pero precisamente estábamos hablando al iniciar el conversatorio,
que los siniestros tienen que ser hechos súbitos, accidentales e imprevistos. Y aquí lo que estaríamos viendo es que esos errores de tipo constructivo que se detectaron en la caída de la fachadeta por malos materiales en la construcción, falló el modelo constructivo, pues no es un hecho imprevisto, ni súbito, ni accidental. Un error constructivo se sabe que si se construye mal, pues va a caer. Y lo otro es que a uno se le olvida el tema de las prescripciones, es decir, cuando mi derecho a accionar una compañía de seguros está establecido. Y si estamos hablando de que esto nació cuando construyeron el edificio, pues no tendría por qué una compañía de seguros hoy, 5 de abril en el 2022, venir a asumir, ¿cierto?, unos daños que fueron producto del día inicial que se entregó ese edificio. Entonces, la pregunta es, ¿la póliza me va a cubrir? No. Los errores de tipo constructivos están excluidos expresamente en las pólizas de bienes comunes. Aquí me lleva don Aldemar a hacer un énfasis en el proceso fundamental que en muchas oportunidades pasamos por alto por desconocimiento. El proceso de la entrega de las zonas comunes en las copropiedades, porque ahí es cuando nosotros como administradores tenemos que asesorarnos perfectamente de un equipo multidisciplinario para que nos asesoren bien si las estructuras, si la edificación, si atienden por lo menos a las especificaciones técnicas de las normas con que se debió construir, si la ductería eléctrica está cumpliendo con el RETIE, y bueno, si tenemos la red contra incendios, por ejemplo. Hay construcciones que debiendo tener la red contra incendios, efectivamente no la tienen. Eso es uno de los puntos claves en el proceso de recepción de zonas comunes. Y gracias a usted, don Aldemar, que nos hace caer en cuenta de ese tema. Mire que hay una cosa bien interesante y esta es una crítica en el buen sentido. Y es, se ha observado que algunos conjuntos, uno entiende que recibir unas zonas comunes y una firma especializada que viene y verifica si se está cumpliendo la norma RETIE, viene con sus ingenieros eléctricos, viene con sus ingenieros hidráulicos para mirar cómo está, por ejemplo, la red contra incendio, si efectivamente el calibre de la tubería, el material de la tubería cumple con la norma NSR10, está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces dicen, nombremos una comisión de 3, 4 copropietarios que claramente tienen toda la voluntad, pero seguramente no tienen la idoneidad para saber si lo que están recibiendo a nombre de toda la comunidad está de acuerdo a la norma. Entonces, se economizan una plata importante en el recibo de las zonas comunes, pero luego empiezan todos los problemas a aparecer progresivamente. Entonces, a la primer prueba de la red contra incendio, porque por cierto hay que probarla, y aquí aprovecho a todos los administradores que nos escuchan, una red contra incendio que no se le hace mantenimiento, una red contra incendio que no se prueba, pues eso es como un flotador que uno no sabe si está pinchado o no, y en el momento en que se está ahogando, pues uno se lo va a poner y ahí es que se da cuenta que no sirve. Esto genera no solamente una responsabilidad civil, sino penal. Los equipos hidráulicos que tenga la copropiedad pues deben ser probados, y si están fallando pues hay que arreglar. Y ahí es cuando muchas compañías se dan cuenta, compañías que van y hacen esas pruebas pitométricas y dicen, mire, la tubería que usted tiene no resiste la presión a la prueba que vamos a hacer. Y recordemos que en la vida real, cuando llamamos a los bomberos, pues las presiones que se van a utilizar
son las presiones que van a ser a su capacidad máxima, ¿cierto? Entonces, recomendación número 1, debe traerse expertos que reciban, como bien lo decía Jorge Enrique, que verifiquen la estructura del edificio, que verifiquen el sistema eléctrico, que verifiquen todo el sistema hidráulico, para que uno pueda tener la tranquilidad de que estamos recibiendo de acorde a cómo está reglamentado y que no vamos a tener posteriores problemas, sobre todo inclusive cuando se está reclamando, porque ahí es cuando los ajustadores dicen, venga, pero es que usted, esta tubería no podía ir por ahí, y esto claramente pues es un error de tipo constructivo y eso no está cubierto en la póliza. Y entonces todo el mundo contesta, pero es que yo no sabía, a mí nadie me dijo, y pues el desconocimiento pues no lo exime a uno de la responsabilidad. Me hace acordar de nuestros queridos amigos, los grandes dueños de los bancos, que se escudan en esa afirmación, en que el desconocimiento de la ley no lo exime de que me pague los intereses así no esté usando mi tarjeta. Hay que pagarles. Y eso sucede en la práctica con nosotros en propiedad horizontal. Así no estemos con conocimientos de las normas, tenemos que vivir con ese riesgo. Hace poco conocí el caso en un edificio en donde en el foso de los ascensores había un cable que no tenía por qué estar ahí. En Bogotá todavía no se está haciendo cumplimiento exacto de la norma de la certificación de los ascensores. Y por lo tanto, cuando llegó la compañía certificadora a certificar esos ascensores, encontró ese elemento extraño, solicitó que lo retiraran, sencillamente no lo hicieron y contrataron a otra persona para que hiciera ese tema, y hoy en día esa copropiedad tiene esa certificación. Aquí estamos también entrando en el tema de las irregularidades. Por ahorrarnos unos centavos, perdemos los miles, y los miles están representados en vidas humanas en este caso. Ahora, si no se cumplen esas normas técnicas, hablemos del RETIE. Hay posibilidades de qué tipo de siniestros, don Aldemar. Así sin entrar a profundizar, los que sean más comunes, por favor. Sí, fíjense que el año pasado se presentó el año antepasado, se presentó un siniestro bien interesante. La norma obligaba a instalar en el edificio pararrayos. Llegó un operador de cable, que no lo vamos a mencionar, a la portería y dijo que si lo dejaban ingresar porque uno de los usuarios, de los copropietarios, tenía problemas con la señal. Estaba lloviendo, casualmente, casi no llueve en Bogotá, ¿no? Entonces lo dejan ingresar y mire cómo empieza a fallar absolutamente todo. Hablábamos la otra vez del sistema de seguridad y gestión, que por lo menos algo debería decir qué pasaría con el trabajo de los contratistas en esas condiciones. ¿A quién se le ocurre dejar subir a un operario a la cubierta a que maneje temas eléctricos cuando está lloviendo? Así esté perdiéndose usted el partido de la final entre Santa Fe y Millonarios. No importa, que lo vea después. Resulta que dejan subir a este operador, él va y trata de arreglar la señal de cable y sufre una fuerte descarga eléctrica. Una fuerte descarga que le genera lesiones severas. Afortunadamente, hubo 2 casos, uno que falleció, otro con incapacidad permanente. Entonces, cuando esta víctima contrata a sus abogados para que inicie una acción contra la copropiedad, porque esta es la famosa teoría del riesgo, el que crea un riesgo está obligado a mitigarlo, entonces empiezan a solicitar todas las pruebas para llevar al caso, y entre esas es el cumplimiento de la norma RETIE, que le obligaba a esta copropiedad,
los centros comerciales a tener su pararrayos, que dónde estaba instalado y que de haber estado adecuadamente ubicado, pues la descarga no le hubiera caído a esta persona, sino hubiera caído, la conducción de la energía se hubiera ido por otro lado. Falló, que el protocolo del sistema de seguridad y gestión en el trabajo, cómo estaba operando, falló. Y lo más importante, la responsabilidad civil. Esta copropiedad tenía una cantidad, un valor asegurado de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos es algo inaudito que alguien tenga hoy en día. Si todos miramos la responsabilidad civil que tenemos en los vehículos, es de 4.000 millones, 2.000 millones. Creo que la más bajita es de 1.000 millones. Entonces, si eso es así, uno no puede entender como una propiedad horizontal donde hay 300, 400 residentes, donde se puede generar cualquier clase de accidentes y de daños, van a tener un valor asegurado de 100 millones. Cuando la reparación integral de una víctima fácilmente llega, sumando en todos los daños extrapatrimoniales, daños morales, daños de la vida en relación, daño estético, fácilmente llega a los 1.000 millones. Y estoy hablando de una persona que devenga un salario mínimo. Pónganse a pensar que sea una persona joven, que tenga un salario alto, que tenga familia. Claramente la suma va a pasar. Y aprovecho una cuña, y es, la gente siempre, yo le preguntaba hace poquito a una copropiedad, ¿cómo es posible que usted tenga 200 millones? Entonces me dice, pero es que la responsabilidad civil contratarla es tan costosa que a nosotros solo nos alcanza 200 millones. Y lo que el común de los administradores y los consejeros desconocen es que inclusive casi con todas las compañías, por 100 millones que yo contrate, aproximadamente el valor es de 100.000 pesos masiva. De tal manera que fijémonos que 500 millones me costaría a mí algo así como 500.000 pesos masiva, y 500.000 dividido entre 12 no me viene a dar ni 50.000 pesos mensuales. Entonces, realmente sí podemos contratar una buena responsabilidad civil, realmente sí. Si uno no lo hace, no le podemos echar la culpa al costo. Echémosle la culpa a cualquier cosa, que fue que no nos dijeron, en fin, no sé, pero lo cierto es que sí es fácil contratar una buena responsabilidad civil. Y fíjese, hablábamos en Peñas Blancas, esos fragmentos que se desprenden de una copropiedad que se empieza a agrietar, a mí no me va a servir como eximente de responsabilidad después de que caiga en la cabeza de alguien y esa persona tenga un trauma craneoencefálico o muera, decir que es que el constructor dejó mal hecho eso, que fue las administraciones pasadas que no hicieron un buen mantenimiento, que son las administraciones futuras, y buscar y mirar para todos lados. Porque lo cierto es que en la legislación colombiana, cuando se caen objetos del edificio, la caída o desprendimiento de partes del edificio generan la responsabilidad civil. Entonces, por lo menos, si no vamos a arreglar la fachada, yo les diría, por lo menos empiecen aumentando la responsabilidad civil y ya se están quitando un problema más. ¿Tú qué opinas, Fernando? Aldemar, acuérdate que ese siniestro ya lo tuvimos, donde una cámara de video de la copropiedad captó el momento preciso donde va pasando un transeúnte y le cae un pedazo de la fachada en la cabeza, ¿te acuerdas? Y va hablando por celular el señor y quedó tendido en el suelo desmayado, el celular salió a volar por allá. Pues el solo celular creo que era un celular de 5 millones de pesos que tocó indemnizárselo porque tocó, pues quedó vuelto nada. Y el señor pues era un señor de una edad avanzada, era un señor de 70 y pico de años, y pues afortunadamente no lo mató esa caída de la fachaleta. Entonces, fíjese que ese es un caso puntual de responsabilidad civil extracontractual, donde una copropiedad con 100 millones de pesos, ¿qué hace? O con 200 millones de pesos, ¿qué hace? ¿Verdad? Entonces, sí es importante dejar en claro
que por lo menos los administradores que nos están oyendo y que nos vayan a oír en esta charla revisen sus pólizas para que de una vez tomen la decisión de elevar el valor de la responsabilidad civil extracontractual a un límite con el cual se sientan tranquilos. ¿Y uno con qué límite se va a sentir tranquilo? Pues la verdad uno no se va a sentir tranquilo con ninguno, porque si uno tiene 1.000 lo van a querer demandar por 2.000, si tiene 2.000 lo van a demandar por 3.000, si tiene 3.000 lo van a demandar por 4.000. Pero indudablemente ya un juez de la República pues se va a sentir mucho más tranquilo diciendo, usted tiene 1.000, perfecto, esta persona se ganaba el mínimo, era una persona de 45 años, venga que a usted lo que le restaba de años vida es tanto, pues de pronto con 1.000 millones de pesos le pueda llegar a alcanzar para una indemnización. Lo que sí es claro es que con 100 millones de pesos, pues esa plata jamás va a alcanzar para hacer una indemnización. Y como decía Aldemar, pues esto es supremamente barato para la copropiedad, incrementar el valor asegurado de la responsabilidad contractual con respecto a lo que sería tener que hacer propietarios que paguen una plata para poder indemnizar a una persona porque no les alcanzó la responsabilidad civil. Eso es muy cierto. Por eso, en días pasados también, hace 15 días, estábamos hablando del infraseguro y también tocábamos el tema del supraseguro. Entonces, aquí es donde es muy válida esa invitación que nos hace el doctor Fernando Ochoa de tener nuestras copropiedades aseguradas por el valor real. Nada por encima, mucho menos por debajo, porque se nos van a presentar situaciones que nos llevan a tener muchos problemas. Problemas que inician desde la misma recepción de las zonas comunes, cuando comienza el asentamiento del terreno. Es ahí cuando las construcciones, que en su gran mayoría son verticales y ocupan bastante altura y por lo tanto generan bastante peso, comienzan a inclinarse a uno o a otro lado, dependiendo del terreno en donde hayan sido construidas. Por eso ahí, dentro de ese equipo de recepción de zonas comunes, es muy importante realizar el estudio de suelos, que haya la participación de topógrafos. Pero la pregunta viene a ser, Fernando, Aldemar, después de 10 años de construido, ¿en qué momento empezamos nosotros a notar que necesitamos esa cobertura de esas pólizas? Porque normalmente al comienzo la estructura se empieza a sentar casi que horizontalmente, pero con el transcurso del tiempo es cuando notamos que se está inclinando. El transcurso del tiempo pueden ser más de 10 años. No sé qué tan equivocado esté. Por favor, corríjanme ustedes que son los expertos. Don Fernando, lo escuchamos. Jorge Enrique, antes de pasar a dar respuesta a eso, me gustaría aclarar algo con respecto a lo que dijiste del infraseguro, del supraseguro, porque veníamos hablando de la responsabilidad civil extracontractual. Sí. Y creo que es importantísimo aclarar algo. Una póliza de bienes comunes tiene dos tipos de valores. Unos valores asegurados reales y unos valores asegurados patrimoniales. ¿Correcto? Los valores reales son los que son susceptibles de un infraseguro o un supraseguro porque tengo una forma de cuantificar cuánto valen esos bienes. Si yo tengo un Renault Megane, un Sandero, Megane yo creo que ya no existe, un Renault Sandero modelo 2020, pues el valor de ese carro es muy fácil determinarlo. ¿A través de qué? A través de la revista Motor, a través de un avalúo que me le hagan el concesionario, pero yo no puedo decir que ese carro vale 500 millones de pesos, ni puedo decir que vale 10. Muy seguramente me van a decir, mire, su carro vale 28 millones de pesos y me digan 28,500 y yo saco una media y determino que el valor de ese carro es tanto. Lo mismo pasa con los valores reales de la copropiedad, como lo es el valor de edificio, como lo es el valor de los bienes privados, como lo es el valor de la maquinaria, de equipo eléctrico, electrónico, de mobiliario, donde yo todos esos valores los puedo tasar, los puedo evaluar y donde alguien me dice, eso vale 10.000 millones, ¿correcto? Si esos 10.000 millones de pesos yo los tomo por debajo y tomo 5.000, eso se denomina infraseguro.
Si yo no tomo 10.000, sino que tomo 20.000, pues eso se llama supraseguro. Entonces el infraseguro y el supraseguro se determinan es sobre esos valores que están ahí. Pero hay coberturas, como son las coberturas patrimoniales, que como su nombre lo dice, lo que me va a afectar es el patrimonio mío como tal, pues es la responsabilidad civil extracontractual. Esa responsabilidad civil extracontractual no depende de un infraseguro o de un supraseguro. Depende del bolsillo, qué tan hondo, qué tan profundo lo tenga. De manera tal que si yo tengo un bolsillito pequeñitico, pues tendré que quedarme con 100 millones de pesos de cobertura. Pero si yo soy una persona que tengo un bolsillo grande y adicional a eso, tengo una preocupación por el riesgo que pueda llegar a haber en la copropiedad, pues decido irme a 2.000, a 3.000, a 4.000 o a 5.000 millones de responsabilidad civil extracontractual. ¿Partiendo de qué? Partiendo de que si tomo 100 millones, pues me vale 100.000 pesos, pero si tomo 5.000 millones, pues me vale 5 millones de pesos, ¿correcto? De tal manera que yo veré qué tanto quiero comprar de responsabilidad civil extracontractual para sentirme tranquilo al interior de la copropiedad. Ese valor asegurado de responsabilidad civil extracontractual no es susceptible de infraseguro o supraseguro. Es que tanto pueda llegar a comprar yo para sentirme tranquilo. Entonces quería hacerte esa salvedad para que quedara totalmente claro el tema y que no fuéramos a tener ningún tipo de inconveniente para que la gente pensara que la responsabilidad civil, si la tengo de 100, tengo infraseguro, y si la tengo de 500, estoy bien. No. Donde se aplica el infraseguro o el supraseguro son en los valores reales que yo puedo llegar a determinar a través de un avalúo, ¿vale? Ok. Habiendo dejado esa claridad, entonces también voy a hacer otra claridad. Mira, cuando yo compro un apartamento en un edificio, pues sencillamente yo como copropietario, antes del 1 de enero del año 2002, necesariamente estoy incurriendo en un riesgo, y es a qué tipo de constructora le estoy comprando, ¿correcto? Yo a quién le estoy comprando ese bien. ¿Por qué? Porque la ley indica que para daños graves que amenacen ruina, y es que así básicamente lo dice la ley, y lo dice tácitamente, que si el edificio perece o amenaza ruina en todo o en parte en los 10 años siguientes a la entrega por vicio de construcción, pues eso a quién le va a corresponder. Eso le va a corresponder es al constructor. Antes del 1 de enero del año 2022, ¿cómo le correspondía al constructor? Pues a través de las leyes, a través de los jueces, donde yo podía ir a demandar al constructor antes de 10 años si es que el edificio amenazaba ruina, ¿cierto? En su totalidad o parcialmente. Pero ya a partir del 1 de enero del 2022, las copropiedades que empiecen a hacerse tendrán que comprar esa póliza que se denomina la póliza decenal. Todos nosotros, en este momento, cualquier persona que nos esté oyendo, ninguna va a poder acceder a lo que es una póliza decenal. ¿Por qué? Porque de aquí para atrás ningún proyecto trae esas pólizas, a menos que el constructor de manera opcional, voluntaria, hubiese ido a tomar la póliza, pero la hubiera tomado ¿cuándo? Pues hace 2 o 3 años, que la hubiese comprado de manera tentativa, de manera opcional, ¿verdad? Porque de resto, en la copropiedad que tú vives, en la que vive Aldemar, en la que vive Cecilia, en la que vive Lina, en la que vive Eliana, Elena, todas las personas que nos están acompañando, esas copropiedades, si tienen construido más de 3 o 5 años, pues ninguna, absolutamente ninguna, goza de una póliza decenal. Y si la copropiedad en la que vive está amenazando ruina, pues si han pasado menos de 10 años, por ley se puede llegar a hacer algo en contra del constructor, pero si ya pasaron más de 10 años, pues ya es imposible porque la ley determina que es hasta 10 años nada más. Y ahí sí, como dice el cuento, pues de malas como la piraña mueca, o sálvese quien pueda. ¿O me equivoco, doctor Aldemar Infante? Tal cual. Hay una confusión y decíamos, estábamos en un foro hace como un mes y nos decían, entonces ya no necesitamos la póliza de bienes comunes, ¿para qué tantas pólizas? Porque si viene la póliza decenal, ¿dónde queda la póliza de bienes comunes? Y aquí sí hay que hacer
una aclaración. Efectivamente, la póliza decenal es una póliza para el constructor. Es una póliza que garantiza los derechos a los adquirientes en la propiedad horizontal. Mientras que y cubre unos riesgos específicos. Estamos hablando de siniestros que amenacen ruina, que tengan vicios ocultos, que tengan defectos en los materiales de construcción, cosa que la póliza de bienes comunes excluye expresamente. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y alguien decía, ¿qué pasa si al lado de mí, al frente de mi conjunto, está una constructora haciendo una gran excavación y me empieza a afectar mi edificio, mi estructura? Y esto ya ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, ¿puedo afectar la póliza decenal? No, esta es una póliza que es únicamente cuando el edificio amenaza ruina, pero no por daños producidos por construcciones adyacentes. ¿Puedo entonces afectar mi póliza de bienes comunes? No. La póliza de bienes comunes tiene unas exclusiones, y todas, con cualquier compañía, muy claras respecto a los daños que se producen por vibraciones, excavaciones o construcciones adyacentes. Entonces dice uno, ¿y entonces qué puedo hacer? Fácil. Puede iniciar una acción contra la póliza de todo riesgo construcción que muy seguramente tiene esa construcción adyacente. Esa es la razón por la cual cuando usted vea el letrero de la curaduría, el letrero de planeación, si vive en un municipio, que diga que van a hacer una construcción, ahí es donde usted se acerca y dice, déjeme ver cuál es la obra que van a hacer, cuáles son las pólizas que tiene esta constructora, vamos a hacer las actas de vecindad. Hay personas apáticas a todo esto, pero el día del siniestro, entonces empiezan a buscar por todos lados cuál será la compañía de seguros que tiene esa constructora, cómo vamos a resarcir los daños. Mire que la póliza de bienes comunes no quiere cubrir y volvemos a lo mismo, pues porque ese no es un siniestro. Ese es un hecho cierto que si yo llego a hacer una excavación y sin tener y tomar todas las medidas que deba, yo no soy ingeniero civil, pero muy seguramente son hechos, son daños previsibles. Por eso es que la póliza de todo riesgo construcción sí garantiza esos daños que se le están presentando a las construcciones adyacentes. Y de hecho, Jorge Enrique, permíteme ampliar algo de lo que dice Aldemar. Precisamente, las pólizas de bienes comunes no contemplan lo que son los errores de diseño, los vicios o defectos que sean imputables al constructor. Por eso es que nace la póliza decenal. Y esa póliza decenal, la cobertura la es a los copropietarios por aquellos daños que sufra la construcción por errores de diseño, por vicios, por defectos que sean imputables al constructor. Las deficiencias en los materiales de construcción, los daños consecuenciales por remoción de escombros, por honorarios profesionales, por defectos estructurales, por defectos de impermeabilización, por daños en la fachada, en los sótanos, todo eso que sea imputable como tal al constructor durante todo ese proceso constructivo es lo que va a amparar la nueva póliza decenal. Y aclaro, pues esto lo van a gozar son las personas que estén comprando pólizas, que estén comprando copropiedades, apartamentos a partir del 1 de enero. O sea que es muy ventajoso comprar apartamento nuevo a partir de hoy para contar con la cobertura de esa póliza, ¿cierto, don Aldemar? Sí, yo pienso que
Ahorita hay más garantías con una compañía de seguros. Sin embargo, esta ley de vivienda segura no solamente permite que se constituya una póliza, también puede haber una garantía bancaria, pero claro, hablando sinceramente, es mucho más fácil presentarle un reclamo a una compañía de seguros, que todos sabemos el músculo financiero que tiene una compañía, la solidez, que hacer reclamos a muchos constructores que inclusive se insolventan, se liquidan, hacen un proyecto y luego liquidan la sociedad y luego hacen otra y queda uno como ¿a dónde me voy a quejar? Como dijo Fernando, al mono de la pila será, que queda en Tunja, ¿no? Entonces va hacia Tunja a quejarse. Ahora, estas pólizas decenales son bien interesantes porque son, por ejemplo, irrevocables. Las pólizas sí son sujetas de alguna modificación, pero no se pueden revocar. Es decir, que a usted le va a dar la garantía de que efectivamente usted como propietario de su inmueble va a tener a quien presentarle una reclamación, sin meterse pues en un proceso que le puede durar 4 o 5 años. Sin embargo, uno debe siempre ser muy claro en que esas pólizas son para los constructores, no para el copropietario normal, para la comunidad en sí. Y nos decían a nosotros, ¿qué sentido tiene de que yo constituya una póliza de hogar si al fin y al cabo ya tengo póliza decenal, póliza de bienes comunes, el vecino del lado que está haciendo una constructora tiene póliza de todo riesgo construcción, y yo he escuchado que uno no puede reclamarle a varias compañías al tiempo, entonces pues no tiene sentido. Ese es un mito que realmente hoy sí es la oportunidad para echarlo abajo. Los riesgos que cubre cada póliza son completamente distintos. Las exclusiones son completamente distintas. Fíjense ustedes que en una póliza de responsabilidad civil de alguna compañía, la responsabilidad entre copropietarios podría estar sublimitada. Y cuando digo sublimitada, podríamos estar hablando de un valor de 10 o de 20 millones. Como nos decía Fernando, que uno aprende es con los ejemplos y la casuística. Hace 4 años se presentó un siniestro en un apartamento, un señor que tenía tanques de oxígeno. No se sabe cuál fue el detonante, pero explotaron los 2 tanques. Afortunadamente no había nadie en ese apartamento, sin embargo, en el apartamento contiguo sí habían 2 gemelos, que inclusive les cayó un gran fragmento de cemento, de piedra, al lado de ellos. Es una cosa increíble que cuando mira uno esta foto es casi un milagro. Caen todos los fragmentos al lado de los gemelos, pero a ellos no les pasa nada. El cuento es que destruye no solamente bienes comunes, porque hubo afectación estructural a las vigas y a las columnas del edificio, sino que también a los apartamentos. Y vamos a mirar y resulta que todos los caminos conducen a Roma. 200 millones en responsabilidad civil. Con 200 millones, el solo estudio del estructural de una firma reconocida costaba como 90 millones. Entonces, pues claramente la plata que había y que iba a pagar la aseguradora no iba a ser suficiente para resarcir todos los daños. Entonces, si ustedes leen detenidamente la ley 675 del 2001, en su artículo, me parece que es el 14, aquí sí no recuerdo, dice que en caso de un siniestro, se indemnizarán primero los bienes comunes y posteriormente los bienes privados. Bueno, ¿qué pasó? Que efectivamente la compañía indemnizó los bienes comunes, faltándoles obviamente un valor,
Y los apartamentos afectados dijeron, ¿y a nosotros quién nos paga? Ah, pues que les pague el causante de los daños. Pero el causante de los daños también había perdido su apartamento, estaba insolvente y no tenía póliza de hogar. Hubiera tenido póliza de hogar, por lo menos hubiera podido tener un monto de 100, 200 millones de responsabilidad civil. ¿Qué hicieron los apartamentos afectados? Iniciarle un proceso a una persona insolvente que la sentencia le quedará muy bonita enmarcada. Y estos casos se repiten y se repiten y se repiten, y cuando uno le pregunta y alguien nos dice, me pasó esto, lo primero que le decimos es, ¿y usted tiene póliza de hogar? ¿Usted tiene póliza de vehículo? ¿Y ustedes sí tienen una buena póliza de bienes comunes? Y la respuesta, pues ya sabemos cuál es. Triste respuesta la que nos espera, y aquí es donde entramos a mirar otra situación que genera interrogantes y nos los están formulando en este momento en la plataforma. Por eso me permito transmitírselos a ustedes, caballeros. Ustedes me dirán quién responde cuál. Son dos interrogantes principales, básicos, creo yo, no sé. El primero es con respecto a la póliza decenal, que les interesa a los constructores porque va dirigido precisamente hacia ellos. ¿Qué tanto interés pueden tener los constructores en adquirir esta póliza? Claro está que aquí de pronto estaríamos pensando qué puede estar pensando un tercero. Es algo complejo estar adivinando eso. Pero ¿será que los constructores están interesados en ese tema? Porque es algo que les va a afectar el bolsillo, les va a afectar el bolsillo en determinado momento. Y la otra inquietud, caballeros, es en el caso que nosotros cuando compramos nuestros apartamentos en diferentes edificios, hacemos modificaciones a nuestros apartamentos y en oportunidades modificamos quitando algunos de los muros que son estructurales. Entonces, en ese caso, las pérdidas de los seguros, de las pólizas, las coberturas, nos protegen a nosotros los residentes, los beneficiarios de propiedad horizontal. ¿Qué tanto puede alterar eso, ese tipo de alteraciones que nosotros hacemos al interior de nuestras propiedades, haciendo esas mejoras que son a nuestro gusto? Entonces, don Fernando, usted me dirá con qué interrogante empezamos. Listo, si quieres yo respondo la pregunta y Aldemar te dejo la segunda, ¿vale? La primera y Aldemar la segunda. Mira, este tema de que los constructores lo quieran tomar o no lo quieran tomar, pues eso es como el SOAT. Está puesta la ley y verán las personas quién la cumple y quién no la cumple. Uno podría llegar a pensar que muchas constructoras grandes e importantes que hay en el país, pues indudablemente tendrán que estar cumpliendo a cabalidad esta ley, esta normativa y adquiriendo las pólizas. No sé, compañías como Marval, como Colpatria, como Bolívar, Coandes, no sé, de constructoras grandes, indudablemente este tema es un tema que les cabe, y lo digo porque nosotros tenemos dos constructoras muy grandes y estas constructoras desde antes de haberse establecido la ley ya venían adquiriendo la póliza para vivienda, ¿correcto? ¿Quién de pronto puede llegar a pasar por alto esto? Pues una constructora pequeña, un constructor, no sé, como el constructor de Blas de Lezo, que tiene la capacidad de construir un edificio, pues no siguiendo la normatividad, pues indudablemente creo que le va a caber una responsabilidad muy grande a los copropietarios o a los compradores de vivienda, y es preguntar si la copropiedad ya cuenta con ese tipo de pólizas. Fíjate que ese es un cuestionamiento que las personas se deberían estar haciendo a partir de ese momento. Dos, pues el constructor sí va a tener que pagar la póliza, pero el constructor no se queda con eso, y todos sabemos que no se queda con eso, y eso ya está milimetradamente o matemáticamente ya se sabe cuánto es el valor que le tienen que transferir a los copropietarios de eso, ¿correcto? De manera tal que ese valor que el constructor va a tener que pagar por una póliza que no es barata, además son pólizas que son muy costosas, y para proyectos gigantes, pues son pólizas de unos valores en prima supremamente grandes.
de manera tal que eso pues lo pague el constructor, pero se lo transfiere automáticamente a los copropietarios en el momento de venta. Y también van a hacer otra cosa. Y fíjate que van a hacer algo, y cuando tú estabas hablando, Jorge Enrique, del tema de la recepción de los bienes comunes, pues le van a hacer un ítem adicional a la persona que esté recibiendo los bienes comunes, porque va a tener que ahora pedir en adición, denme una copia de la póliza que de acuerdo con la ley 1796 del 2016 usted debería haber tenido. Entonces, fíjate que si esa persona que está haciendo el recibimiento de los bienes comunes a partir del año 2024, porque un proyecto por poquito que se demore va a ser 2 años, entonces a partir de 2024 tendría que estar diciendo, señor constructor, venga que lo va a recibir el edificio, pero también le recibo copia de la póliza decenal que usted debió haber constituido. Si no la tiene, pues ya es una alarma. ¿Y esa alarma quién debe transferirle esa alarma? Pues se la debe transferir al administrador para que el administrador lo lleve automáticamente al consejo y el consejo de administración inmediatamente tendrá que definir o decidir qué es lo que hace con un constructor que ha incumplido una normatividad. Entonces, fíjate que ese es un punto supremamente importante a tener en cuenta o que se va a tener que tener en cuenta a partir del año 2024-2025 en el momento en que yo esté recibiendo los bienes comunes. Fernando, mire, y perdón, don Aldemar, ya continuamos con usted, pero me tomo la palabra aquí para hacer énfasis en algo que es responsabilidad de todos nosotros, los propietarios en propiedad horizontal, y es el elegir los miembros del consejo de manera idónea, ya que como lo veíamos también, los miembros de los consejos de administración tienen responsabilidad en todos estos procesos. Entonces, hay que elegir bien y depositar en ellos esa tarea, esa responsabilidad. Los miembros de los consejos de administración tienen que ser elegidos a conciencia de nosotros. Saber, por ejemplo, que no solamente de buenas intenciones se va a participar en el consejo de administración, sino que también por lo menos hay que tener un conocimiento mínimo de arquitectura, de ingeniería, de topografía, de ley 675, obviamente de los seguros, que son temas muy importantes y que nos van a beneficiar a nosotros, no solamente durante esos primeros 10 años, sino durante todos los 20, 30 años que podamos estar viviendo en un conjunto cerrado X o Y. Por eso nosotros los copropietarios somos muy responsables, tenemos mucha responsabilidad en esa parte. Así que por favor, cuando nos postulemos a ser miembros del Consejo de Administración, hagámoslo por lo menos porque somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Y nosotros los demás asambleístas, por favor, miremos bien a quién o a quiénes efectivamente les aceptamos esa postulación. Don Aldemar, qué pena con usted haberle robado estos minutos, pero por favor, continúe usted si es tan amable. Claro, Jorge Enrique. Bueno, vamos a hablar de la segunda pregunta y es referente a como estoy buscando la palabra especial, los inventos, las genialidades, diría yo, de ocurrírsele a uno ir a tumbar muros estructurales para que quepa la lavadora, para que el sofá grande que compré lo pueda acomodar, en fin. Pero antes de la respuesta, estaba yo mirando muchas de las inquietudes que están en el chat y veo que muchas, el 70% de las preguntas, todas apuntan a qué pasa con la póliza de directores y administradores, las malas decisiones del consejo, cómo nos cubren. Bueno, lo primero que hay que referirnos es al tema de la conservación del estado del riesgo y lo que significa en un contrato de seguros agravar el estado del riesgo. Para una compañía de seguros que tiene sus cálculos que
que un edificio, el estructural hizo todos los cálculos de peso muerto, de carga viva, en fin, se supondría que no van a haber modificaciones que alteren esas condiciones de seguridad. Sin embargo, no solamente se les ocurre tumbar los muros. Tuvimos un siniestro en donde una copropiedad le dio por hacer una semipiscina en el techo. Y sí, eso sí, les quedó hermosísima. Sin embargo, cuando yo fui a conocer la piscina, les dije, oiga, ¿y ustedes calcularon el peso de esto en la estructura? O sea, ¿y a ustedes les dieron permiso para hacer esto? Ah, no, nosotros no pedimos permiso a nadie. Bueno, 6 meses después, problemas en las columnas, en las vigas, problemas de tipo estructural. Personas que para tratar de ampliar el espacio han quitado muros estructurales, están debilitando la estructura. La pregunta es, ¿va a responder la compañía de seguros? Yo me atrevería a decir que no, que van a haber serios problemas en el reclamo, porque aquí se agravó el riesgo. Y cuando empezamos la charla, para los que no habían llegado, lo primero que dijimos es que un siniestro debe ser un hecho súbito, accidental e imprevisto, ajeno a la voluntad del asegurado. Y cuando estamos hablando de ajeno a la voluntad, no es que si yo me pongo obviamente a quitar los reforzamientos estructurales y mis muros estructurales, pues voy a pensar que no va a pasar nada. Pues claro que va a pasar, estoy debilitando la estructura. Si yo me pongo a colocarle un peso encima del edificio en donde eso no estaba contemplado en el diseño original, pues voy a modificar, voy a afectar las cargas del edificio. Entonces, ¿no va a pasar nada? Sí, sí va a pasar. Muy seguramente a usted le pueden objetar el reclamo por el agravamiento del riesgo. Ahora, en una copropiedad ya pasó y una copropiedad mixta, un copropietario compró 2 locales y se le ocurrió fabulosamente unirlos tumbando el muro estructural para que le quedara más amplio el local y pudiera meter más mercancía y en fin. Bueno, eso sin decirle a nadie, con el equivocado concepto de que no, pues esto es mío, ¿cierto? Y esto es área privada. Pues resulta que la administradora un día pasó y dijo, ese local está como muy grande. Entró y le dijo, oiga, ¿usted qué hizo el muro que estaba aquí en la mitad? Ah, no, yo como soy el dueño de estos 2 locales, pues yo lo tumbé. Yo lo tumbé, fue que ella nos llama y nos consulta y dice, si llega a haber un siniestro grave, ¿podría haber problemas en la compañía de seguros? Y yo le dije, absolutamente. ¿Qué debemos hacer? 1, notifiquemos a la compañía de que se agravó el riesgo por eso que pasó, para que no nos vayan a alegar en el futuro una posible reticencia. Y 2, como representante legal, vaya a la inspección de policía, interponga la querella y obviamente el inspector de policía vino y le hizo como sanción reconstruir el muro a su estado original, volver a colocar el muro y otra vez notificar a la compañía de que ya estaba. La compañía estuvo a punto de revocar el contrato de seguros, porque una cosa es que yo le dé a usted una póliza pensando en que todo está perfecto y otra cosa es que usted le venga a quitar las patas a la mesa para esto. Segundo, cuando todos están preguntando, ¿es que las malas decisiones están cubiertas en la póliza de directores y administradores? Todo lo malo que hagamos, eso está por ahí. Y todo lo que pasa en la copropiedad uno quiere meterlo por ahí. Entonces, ¿sale mal un contrato? Ah, es que nos equivocamos escogiendo el contratista. Afectemos directores y administradores. Ah, es que pasó esto, es que nos multó la DIAN porque a nosotros se nos ocurrió la famosa idea de cobrar por parqueadero, explotamos los bienes comunes, no cobramos el IVA, no lo recaudamos y no lo declaramos, nos multaron y entonces ahora pues que lo pague la póliza de directores y administradores. Cortemos los árboles
sin pedirle permiso a la Secretaría Distrital de Ambiente y tranquilo que eso lo paga la póliza. Pues resulta que no, la póliza no está para pagar multas, sanciones administrativas, porque si no, imagínense la situación en que quedaría una compañía de seguros, el incumplimiento de contratos tampoco, o si no, entonces uno contrata una firma de vigilancia, la tiene 6 meses y le dice, cuando usted me demande, pues que pague la compañía de seguros, y así con todos los proveedores. Hoy nos va a quedar bien claro cómo opera la póliza de directores y administradores. La ley 675 del 2001, en su artículo 51, señala cuál es la responsabilidad del administrador y en esa nadie tiene dudas. Dice que éste responderá con su patrimonio y el de sus herederos por los perjuicios que le cause a terceros, a la sociedad, a terceros, a los copropietarios. Respecto a los consejeros no dice nada, pero resulta que la ley 222 del 95, en su artículo 22, 23 y 24, señala cuál es la responsabilidad de los miembros de las juntas de administración y de los consejos directivos. Dice igualito que estos responderán por los perjuicios que se le cause a la sociedad o a terceros. Teniendo en cuenta de que se puede configurar una responsabilidad civil por decisiones que yo tome, entonces sale esta póliza de directores y administradores para amparar primero pues el patrimonio del administrador o del consejero que va a ser seguramente demandado por los perjuicios que ha ocasionado. Entonces, cuando hablamos de eso, ya sabemos que estamos hablando de una póliza litigiosa. Una póliza que su primer amparo es cubrir los gastos de defensa. Y si yo estoy hablando de gastos de defensa, es porque me están demandando. ¿Cierto? Si no me estuvieran demandando, pues ¿qué gastos de defensa voy a utilizar? Bien. Y la demanda es procesos seguramente de responsabilidad civil con indemnización de perjuicios. O sea, hay una pregunta que dice, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, don Aldemar. Esa última parte que usted nos comenta acerca de las posibilidades de los riesgos, de las defensas, nos llevaría en determinado momento a que las tutelas, los derechos de petición sean respondidos por un abogado, pero sean cubiertos también por la póliza. Bueno, tengo que decirte, Jorge Enrique, que esta sí es una pregunta que la sacaste del estadio. Fabulosa, porque se me había olvidado mencionar y siempre pasa eso. Ahí están preguntando casualmente. Y con el tema de las actas de impugnación, ahorita que estamos en asambleas y todo el mundo va a salir a impugnar. Bueno, la póliza de directores administradores se llama póliza de responsabilidad civil, directores y administradores. Responsabilidad civil. Y responsabilidad civil extracontractual. En una de las coberturas dice que los perjuicios que se ocasionen a la sociedad o a terceros con ocasión de las decisiones que se tomen en sus funciones por un hecho amparado en la póliza. Cuando hablamos de un hecho amparado en la póliza, estamos hablando de un proceso, de una reclamación que estemos hablando de responsabilidad civil. ¿Por qué las compañías por lo general no reembolsan los gastos que yo incurra de honorarios contestando una tutela? Porque la compañía de seguros sostiene la teoría de que una acción de tutela es una acción, seguramente por la vulneración de un derecho, pero no es un proceso de responsabilidad civil. Y en eso tiene razón. La segunda es porque en la tutela, por lo general, al que se está accionando es a la persona jurídica, no es a la persona natural. Y la póliza de directores y administradores lo que cubre es a las personas naturales, no a las personas jurídicas. Entonces, sin embargo, hay unos clausulados que hemos visto este año
que hablan de que cuando se inicie un proceso, sea penal, civil y dice u otro, le está dando, está abriendo la puerta, le está dando cabida a que si un copropietario le diera por iniciarle un proceso a el administrador o a los miembros del consejo, a los integrantes del consejo, por un proceso de rendición de cuentas provocada, que no es un proceso de responsabilidad civil, considero que sí le nace la obligación a la compañía de seguros de reembolsar esos gastos que se incurran en ese proceso. La razón, porque está hablando de que un proceso civil, penal u otro puede ser cualquiera, que si la acción de tutela fuera contra esta persona, nacería también la obligación. Es decir, que en la única parte que no van a hacer la obligación es donde expresamente dijeron solamente procesos de responsabilidad civil es lo que le voy a amparar. Bueno, esto ha sido prácticamente una clase tremenda para los casos en donde los directores se equivocan o no se equivocan. Pero me gustaría un ejemplo clásico, puntual, que es en el caso que cae un rayo y se me daña la planta de citofonía. Ya don Fernando nos decía en la sesión anterior que eso depende de la pilera del administrador y del asesor de la póliza. Pero cae el rayo y se me daña la planta de citofonía o se me daña la central de energía, la planta. Y se determina que no fue falta de mantenimiento, sino que efectivamente fue un hecho que fue un accidente, fue algo imprevisto. ¿Qué cobertura puede asumirse ahí en ese caso por parte de la póliza? Bueno, este es un reclamo bien simpático porque normalmente esto es más común de lo que pasa y sobre todo, yo no sé si ustedes han experimentado que hay como mucha actividad, muchas tormentas hubo en febrero, ahorita que viene lluvias 1000 en abril, seguramente la actividad eléctrica se aumenta. Bueno, cuando cae un rayo en la copropiedad, se pueden dañar dos tipos de bienes privados y bienes comunes. Vamos a suponer que lo que se daña primero son los bienes comunes, que el DVR, sí, circuito cerrado de televisión, las cámaras, de pronto algunas máquinas, motobombas, la cerca eléctrica, en fin, todo lo que sea susceptible a los riesgos que tiene la fluctuación de corriente. Y la citofonía. Y la citofonía. La citofonía, esa sí es clara. Aunque en mi conjunto la citofonía nunca sirve, pero bueno. Entonces, está cubierto en la póliza de bienes comunes. Por supuesto, el equipo eléctrico y electrónico, entre sus coberturas, está cubriendo todos los riesgos que tengan que ver con cambios en la energía, en la fluctuación del voltaje. Pero resulta que ese mismo rayo ingresó por la red eléctrica del conjunto y quemó el televisor, ya no iba a decir plasma, pero creo que ya nadie usa televisores plasma. Ahora son OLED 4K. El televisor que yo me compré para ver el Mundial de Qatar. Primero, pues no importaría porque al fin y al cabo Colombia no fue al Mundial. Entonces, tristemente nos quedamos por fuera de ese campeonato. Sí, pero aprovecho sí, la interrupción. Creo que ahí también entran los ascensores, que también son elementos que son eléctricos, se mueven con luz y que, bueno, por favor, son muy vitales para todos nosotros y que se dañó precisamente, don Aldemar, fue el televisor del presidente del consejo. Por favor, ¿qué hacemos en ese caso? Porque hay que responderle rápido. Bueno, lo primero que hay que decir es que en Colombia
hay un eximente de la responsabilidad civil que es la fuerza mayor o el caso fortuito. Los eventos de la naturaleza no pueden configurar responsabilidad civil para la persona jurídica. Entonces, cuando el rayo entra y me daña mi televisor, yo no puedo salir a decirle a la administración, ustedes son los culpables, mire lo que ustedes le hicieron a mi televisor, porque es que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque sería muy bueno que la administración pudiera controlar las cargas atmosféricas, pues no controlan, ese es un hecho ajeno a ellos. Lo mismo que temblara y se abriera mi piso canadiense que mandé traer y que me costó 250 el metro cuadrado, pues qué culpa tiene la administración, qué culpa tiene la persona jurídica de que eso suceda. Ese es un hecho, ese es un caso fortuito, fuerza mayor. Sin embargo, si hubiese existido una fluctuación de voltaje no producida por un hecho de la naturaleza, sino vamos a suponer la administración contrató un soldador para que venga y arregle la reja que está desoldada y él conectó su máquina de soldar que es de 220 y lo conectó uno de 110, en fin, y eso produce un daño. Es distinto. Entonces, como ese es un régimen de culpa probada, lo primero que va a decir el ajustador, que es el perito que envía para validar el daño, es cuáles son las protecciones que tiene la copropiedad respecto a todo su sistema eléctrico, los breakers, los reguladores de voltaje, las líneas reguladas, el polvo a tierra. Va a ir a revisar efectivamente esas protecciones. Si esas protecciones existen, pues como es un régimen de culpa probada donde yo tengo que probar es la poca diligencia, tengo que probar la culpa de la propiedad horizontal, pues difícilmente yo incurro en una culpa ahí. Pero si por supuesto no tengo ninguna de las protecciones que debería tener, sí se configura una responsabilidad civil y sí me toca decirle al presidente del consejo, nosotros le vamos a pagar su televisor. Dale, Fernando. Aldemar, pero creo que te faltó algo supremamente importante porque este fue un siniestro que se dividió en dos. Cayó el rayo, dañó el ascensor, dañó el equipo de citofonía, dañó el DVR, dañó las cámaras de televisión y dañó 5 televisores al interior de la copropiedad. Ya nos quedó claro que los televisores de los copropietarios no los indemniza, pero cuéntanos qué pasa con el DVR que se quemó, con la citofonía, con el ascensor de la copropiedad. Bien, estos equipos que tienen en su cobertura de equipo eléctrico y electrónico todos los riesgos inherentes a descargas atmosféricas, descargas eléctricas, variación de voltaje, cortocircuito, sí están cubiertos. Y lo que dice Jorge Enrique es cierto, por lo general se afectan son los variadores, y un variador de un ascensor, déjeme decirle que puede estar entre los 8 y 15 millones de pesos. De no tener bien asegurado, va a ser un detrimento grande para la copropiedad, con el famoso cuento de es que la ley solo nos dice que tengamos incendio y terremoto. Entonces yo no necesito amparar los otros bienes. Yo tengo una opinión personal, sin entrar en debate, de que sostener esa teoría es una completa equivocación. Porque si bien es cierto, a mí la ley 675 no me obliga, o más bien el artículo 14 no me obliga a constituir una póliza de responsabilidad civil, de equipo eléctrico y electrónico, de rotura de maquinaria. Miremos el artículo 51 en el numeral G o H, en donde dice que el representante legal tiene facultades de conservación, de cuidado y de ejecución de los bienes comunes. Y yo no entiendo de qué otra forma no puedo cuidar mis bienes. Cuidar no es pararme al lado que no se los van a robar. Cuidar es protegerlo de todos los riesgos inherentes. De tal manera
que si yo no hago lo que tengo que hacer, que es proteger mis bienes, ¿cómo? Transfiriendo el riesgo a una aseguradora, pues no sé cómo más. Y consideraría yo que el día de mañana que caiga un rayo y queme todos estos equipos, pues sí podría configurarse una responsabilidad civil porque sí faltó diligencia y deber de cuidado. Pero una cosa bien importante, lo que dice Fernando, es, se dañó mi DVR en mis cámaras y entonces yo paso la factura y ya. Ojo, cumplimiento de garantías. Las compañías de seguro, y creo que Fernando lo habló la vez pasada, exigen unos compromisos por parte del asegurado, que es mantener en buen estado y conservación los equipos que se están asegurando. Entonces las compañías dicen, oiga, usted se comprometió a tener un contrato de mantenimiento con la planta eléctrica. ¿Me permite el contrato? No, no lo tengo. ¿Me permite las últimas 3 bitácoras de mantenimiento que le haya hecho a su planta? No, no las tengo. ¿Me permite? ¿No las tiene? Pues entonces resulta que entra en duda si realmente el daño se produce es por la descarga o por la falta de mantenimiento. Para descartar la falta de mantenimiento, pues yo pruebo que hice el mantenimiento, ¿cierto? Bien o mal, que yo lo hice. Como no lo tengo, pues la compañía dice, usted la verdad incumplió una garantía y el incumplimiento de garantías da la revocación de la póliza. Mucho cuidado con el tema de las garantías. Hace poquito nos decían, oiga, ¿será que yo puedo quitar los mantenimientos que hago mensuales al ascensor y pasarlos trimestrales con el fin de economizarnos unos pesos? La verdad yo no hubiera querido escuchar esa pregunta porque mire lo que estamos hablando. Quitar los mantenimientos que ha dicho el fabricante se deben hacer es arriesgar a que una máquina falle. Es susceptible a que una máquina va a estar propensa a que algo le suceda. Y cuando yo estoy metiendo personas, seres vivos, no estoy metiendo muebles, no es un ascensor de carga. Podemos ir nosotros mismos en el ascensor. Pues contemplar siquiera eso me parece algo supremamente descabellado, supremamente descontextualizado de todo. Bueno, está bien, entonces no seamos dramáticos, entonces no me regañe, me dice el administrador. Voy a hacerlo con las puertas vehiculares. Sepan que un ajustador podría, por decir algo, si usted le dice que a la red contra incendios no lo va a hacer ahora bimensual, sino trimestral o semestral, muy seguramente va a pedir el manual del fabricante. Y si no se lo pide, tranquilo, él lo va a descargar por internet y le va a decir, oiga, señor administrador, aquí dice que usted tiene que hacer el mantenimiento cada mes. Entonces, ¿cómo así que usted lo está haciendo cada 4 meses? De razón fue que se le dañó su equipo. Como usted no cumplió lo normado, lo reglado, lo sugerido, lo ordenado por el fabricante, pues yo no le voy a pagar su siniestro. Tengan mucho cuidado con ese tema. Y es muy válido, don Aldemar, el tema de la carencia de pararrayos en la gran mayoría de copropiedades. Y es un sistema que puede ser, sí, costoso, pero que en el momento en que nos proteja de un rayo, esos costos van a ser prácticamente ceros. Y lo que usted nos ha explicado muy bien, cuando no se realizan los mantenimientos periódicos, se comprueba la falta, la negligencia de la administración. Ahí estoy incluyendo también al consejo de administración. Hay la negligencia en la aplicación de los mantenimientos, no solamente los correctivos ni los preventivos, sino los predictivos. Y vamos a ver que la responsabilidad recae directamente sobre la copropiedad, particularmente administración y consejo de administración, porque no cumplieron con lo que dice la ley 675 y la ley 222, el Código de Comercio. Entonces, administradores, pilas, copropietarios, no escatimemos en el valor de nuestras pólizas. Don Fernando,
Por favor, lo escuchamos. Jorge Enrique, y mira, para lograr consolidar un poquito más lo que dice Aldemar, este siniestro del cual estamos hablando es un siniestro demasiado fácil, es decir, es un siniestro que para Aldemar estaría en preescolar, por decirlo de alguna manera, ¿correcto? Porque es un siniestro, ¿verdad?, muy sencillo de poder indemnizar. Pero lo quiero llevar, no lo voy a llevar al punto de donde Aldemar o cualquier persona de siniestro lo maneja, sino que lo quiero llevar es un poquito más a la administración y al consejo, y lo voy a empezar a atormentar un poquito más ese siniestro. Porque fíjate que Aldemar ha dicho que lo pagan, y pagan el ascensor, y pagan el circuito cerrado de televisión, el DVR, las cámaras, etcétera. Pero vamos a ver, uno, si el administrador estaba cumpliendo con las garantías, ¿correcto? Donde ahí empieza el tema a dificultarse, empieza a ponérsele una cantidad de obstáculos para lograr una indemnización rápida. Y lo otro es que, por lo general, los consejos de administración siempre están mirando es el costo de la póliza, más no el contenido de la póliza. Yo puedo comprarme 2 carros. Me puedo comprar un Renault 4 que ya no existe y me puedo comprar un Mercedes-Benz. Los dos me pueden llevar a Cartagena tranquilamente, pero con uno tengo la seguridad de que voy a llegar y con el otro yo no sé. ¿Correcto? De pronto se me vaya a recalentar 10 veces de aquí hasta allá, es factible que no llegue. Lo mismo pasa en las pólizas. Y lo mismo pasa en qué sentido, en que muchas veces no tienen en cuenta algo que la compañía les puede estar sacando, que se denomina el demérito por uso. ¿Correcto? Y ese demérito por uso es mortal. Ese demérito por uso, eso es una lanza que le ponen en el corazón a una indemnización para indemnizar un menor valor. Entonces, vamos a suponer que ese daño costó 50 millones de pesos, ¿correcto? Lo que el consejo de administración y el administrador piensa que van a recibir son los 50 millones menos el deducible, ¿correcto? Pero si la decisión del consejo de administración y la decisión del consejo fue comprar una póliza que aplique demérito por uso en el momento de una reclamación a equipo eléctrico, electrónico y a maquinaria, pues resulta que le van a aplicar un valor importante a esa indemnización. Supongamos que vale 50 millones de pesos y que tenga el edificio 18 años, ¿correcto? Y que la compañía aseguradora tenga inmersa dentro del clausulado que nadie lee, y nadie lee con mayúscula, negrilla y resaltado, ¿cierto? Pues ahí va a decir, y que uno como intermediario muchas veces, el 99% de las veces, se ven dificultades de trasladarle esa información a los consejeros y al administrador, porque siempre son 10 minutos para explicarles una compra tan supremamente importante que tienen. Entonces, fíjate que vamos a suponer que tuviera una cláusula de demérito del 5% anual, máximo del 70%, como existen muchas compañías. Pues eso automáticamente le va a dar que el 5% anual para un edificio que tiene 18 años, pues le va a dar el 70%. ¿El de 70% de qué? De demérito. Y ese 70% es que quítele el 70% a los 50 millones que estaban esperando. Es decir, 50 millones menos el 70% de mérito son 35 millones, quítele esos 35 y le quedan 15. Y a los 15, aplíquele el tema del deducible, ¿correcto? Entonces quítele 1,5 millones, indemnización 13,5 millones, ¿correcto? Ahí viene un tema donde va a decir el administrador, el consejo, los copropietarios, oiga, ¿a quién le caemos? Pues resulta que no le van a poder caer a nadie le van a poder caer, porque es que la ley no dice que usted tiene que comprar pólizas que no le apliquen infraseguro, ¿correcto? La ley no dice por ningún lado que usted no puede comprar pólizas con un deducible sobre el valor de la pérdida o con un deducible sobre el valor asegurable, no, eso no lo dice la ley. Eso básicamente es una decisión del Consejo de Administración, pero fue una decisión que fue enfocada
en venga, compramos lo más barato, pero no realmente lo que me sirve. Entonces, un poco el mensaje es, fíjate cómo una indemnización de 50 millones de pesos termina en 13 millones y medio, pero no porque hubiese obrado mal el consejo o hubiese obrado mal el administrador. No, sencillamente no compré algo que se ajustara a la medida de mis necesidades. Si mis necesidades, es decir, de mi casa a la oficina, y la oficina queda a 10 cuadras, pues muy seguramente voy a estar sobrado con el Renault 4, ¿correcto? Pero si yo lo que necesito es ir Bogotá, Medellín, Medellín, Cartagena, Cartagena, La Guajira, Bucaramanga, Bucaramanga, Bogotá, Bogotá, Pasto, pues ese Renault 4 muy seguramente no me va a servir y voy a requerir otro tipo de vehículo que tenga unas características totalmente diferentes. Y con esto, ¿a dónde quiero llegar? Pues sencillamente, si yo tengo una copropiedad que es modelo 2022, 2020, 2019, pues tengo una copropiedad con unos equipos muy nuevos, entonces si me aplican de mérito, pues no importa, porque el de mérito va a ser pequeño. Pero si yo tengo una copropiedad que ya es una copropiedad que tiene X años, no quiero decir viejita porque el término viejito es susceptible, a mí me dicen viejito y yo le quiero clavar un puñetazo a cualquiera, así ya lo sea, ¿verdad? Entonces es un tema de verdad que es totalmente diferente a quien se lo esté diciendo. Estoy hablando, es una copropiedad que tenga más de 5 años, ya es susceptible de ponerle de mérito. Entonces fíjate que hay compañías que tienen unas pólizas que no aplican de mérito por uso y hay otras que sí aplican de mérito por uso. Entonces vale la pena que el administrador le quede esta pequeña enseñanza, que se la lleve a la cama y que se vaya con la tranquilidad del deber cumplido de haber conocido algo más, para que el día de mañana revisen su póliza y mañana le pregunte a su intermediario, oiga, ¿mi póliza me aplica de mérito por uso? ¿Sí o no? Y si me aplica de mérito por uso, pues sencillamente yo revise cómo en el momento de la renovación podría llegar a pasarme a una póliza que me ofrezca un poquito más de cobertura para que no me den ese garrotazo tan bravo como el que acabo de nombrar. Y fíjate que ni siquiera toqué el punto del infraseguro, porque si esa maquinaria llegara a tener infraseguro, casi que la copropiedad le quedaría debiendo a la compañía aseguradora, entonces apague y vamos. Y otro punto que usted no está tocando, don Fernando, y que es lamentable, pero se ve en el día a día, y también lo hablábamos la sesión pasada, es el famosísimo valor agregado que ofrecen las administraciones, perdón, que solicitan las administraciones, no solamente a las compañías aseguradoras, sino a todos sus proveedores. Algo en lo cual yo personalmente estoy en contra, lo rechazo en todo momento e invito a los administradores, a los miembros de los consejos que posiblemente nos estén viendo, a que erradiquemos de raíz esta mala práctica que nos lleva a problemas mayores en el futuro. Don Fernando, genial esta parte, increíble todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy y seguro que vamos a seguir aprendiendo. Pero cuénteme, esta parte de la cobertura de los directivos nos puede proteger en el momento en que, por ejemplo, tengamos contratado al administrador por contrato laboral y resulta que por X o Y motivo, lo que sea, lo despedimos y con el transcurso del tiempo, esa persona nos demanda por brazos caídos, por prestaciones sociales. Ahí la copropiedad queda cubierto el administrador. ¿Qué pasa cuando ya ese administrador, el que suscribió ese contrato en ese momento, ya se ha ido de la copropiedad? Le dejo casi un cuestionario completo en este momento, don Fernando. Usted dirá si se lo dejamos a don Aldemar más bien. Bueno, Aldemar, dale, que ahí ya te vi con ganas de arrancar, dale. Sí, prendió motores ese Renault 4. No, ese Mercedes. Jorge Enrique pareciera que recibe los siniestros, porque estos son siniestros que, este no es traído de los cabellos, esto es lo más común que pasa. No tienen un contrato laboral, realmente casi la contratación de los administradores en el 99% de los casos es prestación de servicios, pero como algunos consejos
le exigen horario, él tiene una remuneración y tienen un jefe, una subordinación, pues este administrador cuando ya lo sacan, dice, aquí se configuró un contrato realidad y voy por mis prestaciones. Bueno, lo primero es señalar que cuando este ex trabajador, este ex administrador, inicia el proceso, no lo inicia contra los miembros del consejo, porque con ellos no tiene el contrato. Lo hace contra la persona jurídica a la que le prestó los servicios. Vamos a decir el edificio Los Robles. Espero que no haya ningún administrador aquí del edificio Los Robles. Bien. Entonces... hay que aclarar que es un caso hipotético y el edificio Los Robles no existe, ¿no? Correcto. Entonces, este edificio, Los Robles, lo que hace es defenderse, pero ojo, no se está defendiendo de un proceso de responsabilidad civil, se está defendiendo de un proceso laboral, que seguramente la persona que está colocando la acción lo va a llevar de esta manera. Entonces, en esa primera instancia, si hubiera un fallo condenatorio, pues aquí lo que habría es unas obligaciones que no se cumplieron. Si el juez dice, vea, yo considero que aquí sí hubo un contrato realidad y que ustedes lo echaron sin justa causa y que aparte de eso ustedes no le pagaron cesantías, no le pagaron vacaciones, prima, etcétera, pues entonces aquí lo que se configura son unas obligaciones que tiene que cumplir la copropiedad y que no están cubiertas en ninguna póliza. Porque si no, si hubieran pólizas para eso, pues yo contrato gente, nunca les pago y cuando me demanden le digo a la compañía, pague. Pero fíjense que aquí viene algo interesante. ¿Qué pasaría si en una asamblea ordinaria o extraordinaria yo manifiesto que teniendo en cuenta que estos integrantes del consejo se pusieron a exigirle horario, le daban órdenes, lo subordinaban, configuraron todo un contrato realidad con los correos que le decían, y usted tiene que llegar a las 7, y cómo así que son las 8 y no aparece, en fin, y que esa situación, ese actuar negligente, porque pues no se debe hacer eso con contratistas que se supone que tienen autonomía, ese actuar desobligante para con ese contratista, que es el administrador, generó un contrato realidad y eso generó un perjuicio patrimonial al edificio, sí se podría iniciar una acción contra estas personas que desplegaron este comportamiento. Entonces, inician un proceso contra los consejeros por el perjuicio causado y se activaría la póliza de directores y administradores preliminarmente unos gastos de defensa hasta que sean vencidos en juicio. Pero fíjense que es después de y no inicialmente que alguien salió y diga que paguen los consejeros porque pues no tienen contrato. Claro, yo entiendo que muchos administradores que han demandado copropiedades sí tienen una pequeña confusión y terminan demandando al presidente del consejo porque éste tiene la facultad de firmar, de suscribir el contrato de administración. Él es el que lo hace. Pero ojo, él lo está haciendo es en representación de la persona jurídica, él no lo está haciendo a título de él. Él no está contratando un administrador para él. Él está actuando en representación de la persona jurídica. De tal manera que la acción que se debe interponer es contra la persona jurídica. Y ya después miramos quién cometió los errores culposos, presuntos, para accionarlos. Pero si fuera así como narré las cosas, sí habría la obligación de resarcir esos daños. Y ya metiéndonos un poquito en el ámbito jurídico, ¿en qué momento es que esa posible demanda se replica en contra del administrador? Ejemplo, sí, hubo una demanda, una sanción, como la que habíamos hablado hace algún tiempo,
sobre el tema de protección de datos. El administrador fue el que violó la ley de protección de datos. La sanción viene contra la persona jurídica. La persona jurídica muy seguramente no tiene esa cantidad de dinero. La copropiedad tiene que cumplir con la sanción. Se reúne la cuota extraordinaria que amerita en este caso para pagar la sanción, pero la demanda replica contra la administración. En ese caso, ¿queda protegida la persona? ¿Cómo sería en esa parte de la protección para el administrador? Bien, preliminarmente, cuando es la SIC la que interpone la sanción, la multa por haber violado el régimen de protección de datos personales, habeas data, esa multa no puede pretenderse ser asumida por la compañía de seguros, porque la compañía de seguros no paga la multa. Perfecto. La multa de la entidad administrativa. Bien. Pero lo acaba de decir Jorge Enrique. Luego nos sancionaron con 70 millones, con 100 millones, tocó pagarlos. Y ahora ya con sentencia en mano, ojo, y digo con sentencia en mano y pago en mano, porque es que resulta que yo puedo tener una sentencia, pero si yo no he pagado, pues realmente yo no he sufrido un detrimento patrimonial todavía. Yo tengo una sentencia, así que usted no la ha cumplido, pues dígame usted qué perdió, no ha perdido todavía nada. Va a perder, el daño es cierto cuando usted realmente tuvo que pagar la multa. Y entonces después de que se pagó, se generó un detrimento patrimonial y ahí empezamos a hablar de la ley 675 del 2001, artículo 51. Cuando se presume la culpa del administrador, en 3 casos hay culpa presuntiva: extralimitación de funciones, violación de una ley o incumplimientos normativos. ¿Qué se presentó aquí? Una transgresión a la norma. La ley 1581 del 2012 señala de que se debe tener toda una política integral de tratamiento de datos y no se tenía. Vulneró una norma. Como vulneró una norma, se generó un perjuicio. Ahí se presume la culpa. Cuando hablamos de culpa presuntiva, yo ya entré culpable, ¿sí? Solo me eximo en 3 casos. En el otro régimen, pues tengo que probar toda la poca diligencia que tuvo este administrador. Lo cierto es que no hay explicación para un administrador que se niegue a cumplir lo que la norma le decía. Había que tener una política de tratamiento de datos, no la hizo porque no había presupuesto, porque no quiso, porque no sabía, en fin, no importa la disculpa. El cuento fue que eso generó un perjuicio a la sociedad, culpa presuntiva. Ahí es cuando le van a iniciar el proceso por esa responsabilidad. Eso van a ser los fundamentos de derecho. Y es, él es responsable civilmente porque él estaba obligado a cumplir la normatividad y no la cumplió. Y esto nos generó un perjuicio. Nos tocó pagar 70 millones. Bien, ahí es cuando se inicie esa reclamación formal, se activa la póliza de directores y administradores. Pero mire un error común que cometen algunas copropiedades. Invitan al representante legal a una audiencia de conciliación. Al representante legal que seguramente ya no va a estar, lo van a sacar. ¿Cierto? Lo van a sacar por ese perjuicio, pero lo invitan. Y este administrador no sabe que la póliza le sirve así él ya no sea el administrador de esa copropiedad. Es decir, él piensa que por haber salido, haber renunciado hoy o que lo hayan echado hoy, entonces, pues yo ya no puedo hacer uso de la póliza. Claro que no. Es el que tenga la calidad de administrador, haya tenido o vaya a tener. Entonces, este administrador debe automáticamente llamar a la compañía de seguros y decirle: ¿cómo les parece que me acaban de invitar a una audiencia de conciliación? Que porque yo generé unos perjuicios. Iba uno a ver y sí los generó. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me acompañaran. Algunas compañías le dicen
claro, Miguel, no te preocupes, vamos a asistir también contigo, porque esa es la obligación contractual que tiene la compañía de seguros. Otras le van a decir, otras no van a contestar nada, y otras le van a decir, ay, no, yo no tengo nada que ver con ese cuento porque ese es un perjuicio derivado de una multa, en fin. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer el administrador? Y este es el espacio para aprender cómo resolver esa controversia. El administrador debe ir a la audiencia y manifestar que él tiene una póliza de responsabilidad civil, directores administradores, que eventualmente lo podría cubrir, pero que le tiene prohibido que él llegue a algún acuerdo o haga algún tipo de transacción con alguien. De tal manera que solicita, se suspenda la audiencia y se invite a esa compañía de seguros. Esa es la forma en que lo tiene que hacer. Porque si no lo hace, se queda calladito, como siempre pasa. Cuando ya lo demanden y llegue el auto emisorio de la demanda, la notificación de la demanda, vamos a tener un problema serio, porque esas pólizas operan tipo claims made, que es una modalidad diferente a la ocurrencia y descubrimiento, que es un tema un poco complicado que será para otra charla. Y al ser claims made, ya usted perdió la oportunidad de avisar cuando a usted le hicieron la primera reclamación. Luego usted se cambia de compañía y se arma el enredo del mundo y al final le van a decir, defiéndase solito y si lo condenan, mire a ver cómo paga. Entonces, usted invita a la compañía y vincula a la compañía. Ahora, la compañía seguramente puede llevar ánimo no conciliatorio y decir, no nos nace la obligación, ni vamos a responder ni nada. Entonces, usted deberá esperar que sea demandado. Una vez sea demandado, deberá contestar la demanda y ahí es la oportunidad para vincular y llamar en garantía a la compañía, que es básicamente decirle, señor juez, si usted me condena a mí, hay un tercero civilmente responsable que debe pagar esto. ¿Quién es? La compañía de seguros. Vean la importancia de las pólizas, que uno cree que uno escucha eso de directores y dice eso no es tan importante, pero es bien interesante. Sí, es muy complicado mantener estas coberturas, tener claras todas estas definiciones, todas estas nociones. Y bueno, qué mejor que tenerlos a ustedes acá. En eBroker estamos aprendiendo bastante y esta se puede decir que es una clase que nos está dando eBroker, corredores de seguros. Y la verdad es que sería muy bueno tenerlos a ustedes como corredores de seguros asesorándonos a todos nosotros en nuestras copropiedades, pero pues lamentablemente los consejos son los que deciden, porque no deciden en realidad, en la práctica, aunque firmen el contrato, los administradores. Por eso invito a que evitemos, administradores, evitemos la coadministración. Manifestémonos en contra de eso de una, sin temor. Y consejeros, por favor, evitemos eso. Aquí esto va a una pregunta. ¿Qué pasa cuando yo, como administrador, compruebo, verifico que X o Y orden que llevó a una reclamación ante la póliza por un siniestro, efectivamente fue cumpliendo una orden que me dio el Consejo de Administración, que no es responsabilidad mía, por lo tanto que yo tendría que ser exento? En esos casos, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo se responde? ¿Cuándo no? ¿Bajo qué circunstancias sí? La ley 222 del 95, cuando señala el régimen de responsabilidad para los consejeros, dice que no será responsable quien deje manifestado en el acta su decisión contraria a la que está causando el daño. Sin embargo, que esto no exime a quien la ejecute. En español, ¿qué significa eso? Vamos a suponer que el consejo llega y dice, nosotros no tenemos presupuestos para el sistema de seguridad y gestión. Nosotros no tenemos presupuesto para la ley de protección de datos. Y es más, nosotros no tenemos presupuesto para la póliza de bienes comunes.
Entonces, señor administrador, usted no suscriba eso. El administrador manifiesta, no, pero eso es contrario a la ley, eso nos toca. Sí, nos toca, pero no hay plata. Entonces el administrador cree que se va a eximir de responsabilidad manifestando, bueno, yo les digo de una vez que yo no estoy de acuerdo con esa decisión, pero igual la voy a ejecutar. No voy a contratar póliza de bienes comunes, no voy a tener sistema de seguridad y gestión, no voy a tener ley de habeas data. Pues no me voy a eximir de responsabilidad porque realmente estoy ejecutando una vulneración de la norma. Yo les digo a los administradores, ustedes son el representante legal de una sociedad sin ánimo de lucro que toma las decisiones, porque lo primero que dijo Jorge Enrique al principio es, qué interesante que los consejos de administración los integraran personas idóneas, multidisciplinarios, ¿cierto? Un ingeniero civil que sabe la estructura, un ingeniero, un abogado que sepa de las normas, un médico, diferentes profesiones, pero que tengan diferentes conocimientos. Entonces resulta que el consejo lo integran algunas personas que... esto no pasa en los consejos de Colombia, pasa en consejos de otro país, personas desocupadas que no tienen nada más que hacer sino fregar la vida a los demás. Y entonces ahí es cuando se meten y dicen, como no saben, usted no suscriba esto, usted no haga esto. Y finalmente la responsabilidad es para el administrador. El administrador debe imponerse y debe decir, yo no voy a vulnerar la norma porque cuando se genere la responsabilidad, usted no va a venir aquí a responder por mí, ¿cierto? Entonces, no hay eximente para el incumplimiento normativo y eso les debe quedar claro. Hacían una pregunta en el chat y es, si una compañía de seguros le paga a la copropiedad por un tema de responsabilidad civil o le paga a un administrador, le paga a la víctima, ¿no? ¿Se va a subrogar contra la copropiedad o se va a subrogar, va a repetir contra el administrador o el consejero? La respuesta es no, porque eso es lo que me está cubriendo, y si no, no tendría sentido. Eso es como si yo en el vehículo atropello a alguien, me demanda por 500 millones, la compañía paga, pero me los va a cobrar a mí, se va a subrogar contra mí, pues ¿qué clase de seguro fue el que me dio? Pues entonces no es un seguro, me hizo fue un préstamo. No, en responsabilidad civil no hay subrogación contra el asegurado. Seguramente sí contra el causante de los daños que no tenga ese rol en la póliza como tomador o asegurado, pero el resto no la hay. No sé, Fernando, ¿qué ibas a agregar? No, Aldemar, estuvo perfecto. Precisamente las compañías se subrogan o no se subrogan nunca contra el tomador, se subrogan es contra cualquier tercero que haya originado el daño, pero nunca contra el tomador o el asegurado. Bueno, lamentablemente el tiempo, nuestro eterno enemigo en estas charlas tan importantes, nos alcanza. El tiempo se ha agotado y ya a 8 de la noche nos vemos en la triste necesidad de decirles hasta pronto. Y es un hasta pronto porque en realidad estamos interesados en seguir aprendiendo y lo seguiremos haciendo sobre el tema de los seguros en propiedad horizontal, que como vemos no es únicamente aplicable al administrador, a las zonas comunes, a los equipos, sino a muchos otros ámbitos. Y eso que hoy no hablamos acerca de las coberturas de hogar, de qué pasa al interior de las copropiedades, tema que quedó esbozado en la sesión anterior. Mejor dicho, esta es una invitación para que ustedes, todas las personas que estamos acá, visiten el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández y vean en especial las 2 sesiones de seguros. Es muy importante y no solamente porque ingresen a mi canal, no, ustedes lo pueden hacer voluntariamente, sino porque asistan a estas charlas que esbozan la importancia de los seguros en propiedad horizontal. Y no hemos hablado, por ejemplo, de coberturas de protección de la vida. ¿Qué pasa cuando hay un fallecimiento dentro de las zonas comunes y se puede comprobar que fue negligencia, que la copropiedad tiene responsabilidad? Eso es tema de otra charla. Don Fernando Ochoa, don Aldemar Infante,
Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en esta noche capacitándonos, porque eso es lo que ustedes han hecho, capacitándonos en el tema de seguros, seguros en la propiedad horizontal. Y con eBroker estoy seguro que vamos a estar seguros, ¿o no, don Fernando? Absolutamente, absolutamente. Aquí voy a colocarles, no sé si ya lo están viendo. Sí, ¿Sí? señor. Para dudas, inquietudes que veo que muchas veces se les presentan. Entonces, pues aquí está básicamente los datos de Aldemar, los datos míos, para que por favor, si tienen alguna inquietud, nos quieren escribir o nos quieren llamar, pues indudablemente ahí están los teléfonos, ahí están los contactos, ¿vale? Gracias a usted, don Fernando. Sí, esos teléfonos son muy importantes. Tengámoslos en nuestra agenda o coloquémoslos en un post-it en la pantalla del computador en nuestras oficinas para que los tengamos a la mano. No solamente para cuando vayamos a hacer las reclamaciones a la póliza, sino para cuando necesitemos asesorías, que esas asesorías no tienen precio. No tienen precio porque son cortesía de Fernando Ochoa Restrepo y de Aldemar Infante, directivos de eBroker Corredores de Seguros. Y para las personas que quieren ver estas capacitaciones, por favor, atentos al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Ahí estamos hablando continuamente de temas de mucha importancia sobre seguros, sobre seguridad y muchas otras cosas que tienen que ver directamente con propiedad horizontal. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado con nosotros en esta noche, en esta capacitación muy, pero muy importante. Quedan muchos temas por ver, quedan muchos temas por seguir adelante, pero los vamos a seguir tratando en la medida en que ustedes me sigan acompañando todos los martes de 6 a 8 de la noche en Noches de PH. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta compañía y nos estaremos viendo la próxima semana en otro espacio más de propiedad horizontal, que es de vital importancia para nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Feliz noche.